Reanudamos la audiencia dejando constancia de la presencia de todos los intervinientes y de ambos acusados. Tiene la palabra la defensa de Silva Ales. Muy amable, su señoría. Habida razón a lo largo y complejo de este juicio, mi clausura la voy a dividir en 3 capítulos, su señoría. El primer capítulo estará enfocado al delito principal, segundo capítulo a la figura especial de la ley 20.009 y finalmente el tercer capítulo a la calificación jurídica de la parte querellante. Empiezo entonces. Primer capítulo, respecto a la figura principal. Cuando empieza este juicio y hago mi apertura, solo indiqué 2 premisas muy cortas. Que no iba a pedir la absolución de mi cliente, 1, y 2, que iba a pedir que por favor se ponga atención en el contenido de la declaración de Francisco. ¿Y por qué? Porque hay que tener 2 premisas a la vista. Nadie puede ser condenado en base a su propia declaración y el estándar de condena es más allá de toda duda razonable. Ergo, ante la duda, absuelvo, ante la orfandad, absuelvo. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que pasa acá, en este juicio? El debate nunca se centró en la causa de muerte del señor Nivaldo. El shock hipovolémico nadie lo discute. Acá la discusión o el quid es en determinar qué acción desplegó cada uno de los acusados en un rango que va entre las 10 de la noche del 10 de agosto del 2018 y las horas de la madrugada del 11 de agosto. ¿Por qué? Porque carga a la Fiscalía acreditar el hecho y ver si el hecho está tipificado en el Código Penal. Y acá vienen las primeras consecuencias. Son 2. A. No sabemos qué hizo Francisco Silva entre las 10 de la noche del 10 de agosto y la 1:15 am del día siguiente. Ni siquiera podemos acreditar dónde se encontraba físicamente, cosa que sí sabemos respecto a la coacusada en base a qué, a la georreferencia que hace su teléfono en vinculación a las antenas, la antena de Copiapó 70, si no me equivoco. B. No se puede englobar una responsabilidad global si no es carga del persecutor determinar qué acción hizo cada uno. Por lo tanto, al leer la acusación, y tengo que parafrasear, se señala, para de esta forma y de manera conjunta, sin que la víctima pueda oponer resistencia, matarlo utilizando un arma blanca con el cual le asestaron una herida. Pero, caramba, ya que vienen las primeras premisas o contraargumentaciones. ¿Quién tenía el arma? ¿Quién la movió? ¿Quién la usó? ¿Fueron ambos? ¿Fue uno? ¿Se fueron turnando? Porque la Fiscalía se basa en el 15 número 1 y creemos que tenía mejores posibilidades usando el número 2 o el 3 del mismo cuerpo legal, del artículo 15. Esto va muy de la mano con el tema de valoración, porque acá ambas partes se han autoincriminado. Entonces, someramente, analicemos la versión de la coacusada. Someramente, recordemos episodios como los de la excesiva violencia que Francisco ejercía sobre ella. ¿Pruebas sobre eso? Nada. 1. 2. Este contrato de sumisión está basado únicamente en una novela erótica, Las sombras de Grey. ¿Prueba de ello? Tampoco nada. La facilidad de los llantos de la coacusada, sea en este juicio, sea en los programas de farándula, es una facilidad, cosa que mi defendido no ha manifestado. Sigamos con estas antecedentes que aporta la coacusada y que es atacada con la prueba de cargo a la Fiscalía, que estaba preocupada, que nunca quiso esto. ¿Y qué es lo que dice Alejandro cuando hace referencia a su hermana menor? Que la mamá es karateca, que la mamá lo golpea. El incidente cuando ataca el auto con una piedra, porque ahí interviene mi defendido, conteniendo a la coacusada. Por lo tanto, si vamos sumando, la credibilidad de la coacusada cae. ¿Y cuál es el cenit para señalar que no hay credibilidad alguna en la versión de la coacusada? Ella, cuando indica lo que habría ocurrido, según sus dichos, indica la existencia de una pelea, de unos gritos, que ella indica qué habrías hecho tal por cual a mi defendido, y la parte más fuerte es que ella diría que mi defendido degolló al profesor Nivaldo, y eso sería la causa de muerte. Pero la coacusada nunca tuvo a la vista el informe del servicio médico legal. Quien era tajante son lesiones post-mortem, es decir, la versión de la coacusada no coincide ni al inicio ni al final de su relato. No voy a seguir coacusando, puesto, si bien sabemos que la defensa es incompatible, lo dejo para después. Pero analicemos entonces qué queda, porque mi cliente también se autoincrimina. Pues bien, él ubica y reconoce esta interacción con el clonazepam, lo acepta.
Le baja el perfil, puesto que, según él indica, se usaba con frecuencia para evitar contactos cuando la coacusada se quedaba a pernoctar en la casa de Aníbaldo, y aún así se lo habría dado 2 días antes de este incidente del día 10 de agosto. Reconoce los teléfonos móviles, también la ubicación y los desplazamientos. Él reconoce esta dinámica cruel que él realizó, pero esta dinámica cruel, que es la que nos convoca, es post-mortem al fallecimiento. Y es eso lo que permite encontrar las pruebas pendientes para cerrar este círculo, puesto que lo único que había, en principio, era la noticia criminis de que había un torso flotando en la bahía de Valparaíso. Pero la versión de él es más concordante, incluso con la del servicio médico legal. Cuando es contrainterrogado, incluso el subcomisario Larcón, en el contrainterrogatorio que no se filmó en la televisión, él reconoce que Francisco colaboró, lo reconoce. En idénticos términos, la dinámica de los pescadores. ¿Por qué? Porque hay un tema que es tajante, según la PDI. Es imposible que se haya usado un cuchillo liso. ¿Y qué es la fotografía que tenían los pescadores que habían tomado con su celular el mismo día 11 de agosto? Indican, era un cuchillo liso, tipo cocinero, estaba caliente. Me acuerdo de la marca, Átimo, lo movimos con los pies. Por lo tanto, esta credibilidad o darle un toque casi dogmático a la investigación policial hay que tomarlo con beneficio de inventario. 1. ¿Por qué? Porque incluso cuando es consultado el forense del Servicio Médico Legal, indica que está abierta la posibilidad de que el shock hipovolémico sea por otras causales, como eventualmente un corte de los brazos. Obviamente esa pieza no se encontraba, ya que únicamente se había podido periciar el torso. Y acá lo que hubo, entendemos, fue una muerte por infiltración, derivada del shock hipovolémico. Nuestro defendido incluso se ubica en el tiempo y también en las ubicaciones, y esto fue reafirmado cuando se hace la georreferencia en orden a las antenas. Entonces, si hablamos de la participación en los términos del 15 número 1, me surgen 3 dudas. La primera está vinculada con el concierto previo. Se acreditó con la prueba a cargo quién fue el autor mediato, cómo se gestó esta trama, la idea en concreto de quién fue o quién tenía motivos. Yo creo que lo único que está acreditado es quién realmente tenía motivos. ¿Por qué? Porque acá habían relaciones paralelas consentidas entre los intervinientes. Pero Joana, a diferencia de Francisco, sí tenía motivos para cometer esta figura. Empiezan estos motivos con la declaración de bien familiar respecto del inmueble. Ella misma lo reconoce y se ubica en el tiempo, fue con antelación a ello. Y reconoce que lo que gatilla es esta notificación que ella recibe cuando estaría en un centro de salud y se le indica que pierde la tuición de los niños. Esto fue lo que genera en la coacusada que sea ella y únicamente ella quien idee, delibere y planee realizar esta acción. Quien tiene gracia secundaria es ella, no mi defendido. Segunda duda, la autoría inmediata. ¿Se podría acreditar que fue Francisco Silva quien habría usado o instrumentalizado a Joana? La verdad es no. Recordemos que aún así la coacusada trata de usar un discurso de ser víctima de BIF, tal vez para generar cierta empatía o un eventual enfoque de género. Pero no soy yo, son los profesionales y los forenses, Michelotti y la doctora Andrea Bamonde, quienes estudian el perfil de Joana, quien incluso puede manejar y manipular fácilmente a un psicópata, en este caso mi defendido. Por lo tanto, ni siquiera puede haber autoría mediata de él hacia ella. Entonces me queda la tercera duda, el dominio del hecho. ¿Quién tenía la posibilidad de interrumpir el desarrollo de estos acontecimientos? Era únicamente ella y no Francisco Silva. Ella que se encontraba en la casa, ella que decidió darle el clonazepam, ella que le prepara la malta con huevo, ella quien le hace los cortes. ¿Por qué? Porque era ella la que estaba ubicada en el sitio del suceso en un lapso que va desde las 10:30 hasta la 1:15. Es ella, no él. Por lo tanto, Francisco Silva malamente pudo haber tenido el dominio del hecho. Pongamos atención, porque cuando hablo también del concierto previo, porque se ha dicho muchas veces, máxima de la experiencia, nuestra experiencia nos indica que hubo un concierto, que se habían dividido las tareas. ¿Quién dividió tareas? ¿Quién ideó? ¿Quién deliberó? ¿Quién señaló? Tú haces tal causa, tú tal cosa. No hay prueba de cargo. Y las versiones encontradas entre las defensas no refuerzan la versión fiscal.
¿Y por qué invito a poner énfasis en esto? Porque nunca se acreditó que las fotos que estaban en el iPhone 5 de Joana hayan llegado al teléfono de Nivaldo, que era un Huawei. Y recordemos que ambos teléfonos fueron periciados usando el sistema de extracción de información UFED. Además, se puso mucho énfasis en el tráfico de las antenas, y en ellas solo se posiciona el sitio del suceso a una persona, quien no es mi cliente. A lo menos respecto en el lapso en que fallece el señor Nivaldo. ¿Qué es lo único que hay? Entonces, es la autoincriminación de mi defendido, quien se pone en el sitio del suceso, pero después de acontecido este hecho. ¿Qué significa ello entonces? Que Francisco Silva sí participó, pero, lo cual per se es bastante reprochable desde un punto de vista ético-jurídico, pero participa penalmente la figura del artículo 17 del Código Penal y no la del 15, ni en el número 1, ni en el 2, ni en el 3. ¿Por qué? Porque todas las acciones desplegadas por él, y siguiendo a Politov, Ramírez y Matus, es un caso claro de favorecimiento real. Y es más, se cumple todo lo que indica la doctrina respecto al principio de convergencia. ¿En qué sentido había convergencia? Que Francisco Silva conocía y quería la recepción del acto. El acto es post, él lo conocía. Y también él tenía conocimiento de la perpetración de derecho delictivo. Hecho delictivo o figura principal que él no hizo. Hizo yo, la coacusada. ¿Y por qué hay favorecimiento real? Porque él lo hizo en toda su magnitud. ¿En qué sentido? Él ocultó, inutilizó el cuerpo ¿para qué? Para impedir su descubrimiento. Y la ocultación o destrucción o rastros de huellas del delito fue activo. Eso exige la doctrina. Y el que hizo, él reconoce, uso mi auto, el auto azul, no el auto blanco, que es de su hermano que usó días después. Me desplacé de tal y tal lugar, hice tal acción. Él lo hizo, no fue Joana. Todas las acciones para encubrir las hizo mi defendido. Y esto lo hizo antes de que esto sea descubierto por la justicia. Por lo tanto, respecto al primer capítulo, mi defendido sí debe ser condenado por los términos del artículo 17 del Código Penal. Segundo capítulo, vinculado a el uso fraudulento de las tarjetas de crédito. En este segundo delito, mi cliente no puede ser condenado en base a las siguientes consideraciones, que serían tres. La primera se desprende de los propios dichos, incluso de los alegatos de clausura de mis contradictores, a ese nivel. ¿Por qué? Porque toda esta acción, usar la tarjeta de él, usar la parca del señor Nivaldo, tenía por fin única y exclusivamente distraer la atención de la víctima, del entorno familiar de la víctima, del señor Nivaldo, y así poder fundamentar Joana la denuncia por presunta desgracia y toda la puesta en escena. Recordemos incluso la prueba, este video donde es encarada Joana por la víctima, por la familia de la víctima. Ella, tratando de llorar, ¿qué es lo que dice? Estábamos juntos, pero queríamos mantenerlo en secreto. Es más, la misma Fiscalía lo reconoce cuando en la acusación, que está en vuestro poder, se señala en el último párrafo, ítem hechos de la acusación, parafraseo textualmente. Finalmente, y en el curso de las acciones principales efectuadas en el asesinato de la víctima, ambos acusados, alrededor de las 3:01 am, utilizando la chaqueta del afectado, ingresan a un cajero y giran la suma de 35.000 pesos. Es decir, acá no se puede configurar una figura penal autónoma si las acciones tienen como fin únicamente asegurar la impunidad. Asegurar la impunidad, y respecto de mi defendido es una dinámica de encubrimiento. Es decir, ¿qué es lo que habría acá? Un concurso medial. La acción destinada por Francisco Silva de usar la tarjeta era únicamente para favorecer la dinámica de encubrimiento. ¿Por qué? Porque así podía confundir a los órganos estatales cuando tengan que investigar. Ese era el fin, sería un concurso medial, que es otro argumento que se puede usar, el cual estaría basado también en el, siguiendo a Politov 448 de su obra Derecho Penal, parte especial, su señoría. ¿En qué sentido? Que acá habría una conexión ideológica. Hago esto con un fin distinto. No había ánimo de lucro. Y esta figura sí se da, y los ejemplos que hay en doctrina es cuando hago un hurto para encubrir un contrabando, falsifico para encubrir una estafa. O tal vez extrapolemos este caso. ¿Qué hubiese pasado si Francisco Silva hubiese usado este vehículo blanco
para esconder el cuerpo del profesor Nivaldo? ¿Lo habrían formalizado por robos binacionales? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque ya era una maniobra destinada a encubrir. Segundo argumento, principio de tipicidad. Primera prevención. El artículo 5 de la ley 20.009 señala en el ítem de figuras penales solo 5 verbos rectores: usar, vender, exportar, importar, distribuir tarjetas de crédito falsificadas o sustraídas. Y pone un plus injusto en la medida que se cause un perjuicio tercero. Pero, y ya determinados los verbos rectores, cuando se hace la acusación, en este párrafo no se usó ninguna de las acciones típicas. Se usaron otros términos. Se usó utilizar y girar. Es decir, falta la acción típica, que es un elemento del tipo. Caso contrario, estaríamos forzosamente en la dinámica de analogía y malamparte, en la cual está prescrita el derecho penal. Y también había un tercer argumento que está vinculado a la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque en este caso concreto concurren en una sola persona sujeto activo y pasivo. Esto es muy duro de decir, pero lo concreto es que esta acción, que es entregar la tarjeta, entregar la clave y dar la instrucción, se habría desplegado a eso de las 3 de la mañana. Y a esa hora el señor Nivaldo ya estaba fallecido. Y quien hace esta acción de entregar, dar la clave, es Joana, quien hasta ese momento era la cónyuge de esta persona. Por lo tanto, malamente, por un tema civil vinculado a normas sucesorias, que podrán ser fuertes para este caso, convergen en una persona, sujeto activo y pasivo. Y por el desfase temporal, no puede haber figura penal alguna cuando es la dueña quien le entrega la clave, las tarjetas y da la orden. Y recordemos, da la orden, por lo tanto, ¿quién instrumentaliza a quién? Ella, a mi defendido. Bajo este argumento, malamente puede configurarse la figura penal autónoma que establecen mis contradictores. Finalmente, como tercer capítulo de esta clausura, hacerme cargo de la calificación jurídica de la parte querellante, y no me refiero a la intendencia, ya que acusan por parricidio a mi defendido. Y en este caso entendemos que yerra mi contendor al querer darle una situación personalísima a alguien que simplemente por ley no la posee. Si pido ayuda al principio de legalidad, puedo señalar el día de hoy que hay una premisa fáctica que nadie puede desconocer y que nadie ha ventilado en este juicio. ¿Y cuál es? Francisco Silva no puede responder de parricidio porque Francisco Silva hasta el día de hoy está casado. Así de simple. Principio de legalidad, se cae toda la construcción realizada por mi colega contradictor. Matrimonio que se encuentra vigente hasta el día de hoy. 1. Bueno, segundo aspecto por el cual no puede prosperar la acusación particular. El primer argumento sería un fallo que sería del Ministerio Público contra una persona de nombre Marín, y entre otros, que se ventiló en el Tribunal Oral de Quillota, que fue conocido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En principio, el fallo con el cual él arma el tema de la comunicabilidad o la excepción a la comunicabilidad sería un fallo de excepción, en principio. Pero no se puede invocar como fallo. ¿Y por qué no se puede invocar como fallo? Porque justamente el día de ayer, en un periódico de circulación regional, se entrevista a un prestigioso abogado quien nos recuerda que esta causa todavía tiene pendiente la queja ante la Corte Suprema. Por lo tanto, en este procedimiento que se invoca, que sería el caso MP contra Marín, falta todavía el último pronunciamiento decisoria litis. Por lo tanto, no se puede invocar como jurisprudencia o como pie para fundamentar la estructura que hace. Y si eventualmente se hubiese fallado ayer o antes de ayer, tampoco se puede invocar como jurisprudencia. Si entendemos que la jurisprudencia sería el conjunto de uno o más tribunales superiores, uno o más, conjunto, y uno no es conjunto, su señoría. Y el tercer argumento, que está vinculado a un carácter dogmático, no puede prosperar la construcción de mi colega contradictor basado en que, vinculado al parricidio y forzosamente ver la participación o la responsabilidad del intranius y del extraneus, el estudio de la tipicidad del parricidio se reduce a un círculo reducido de sujeto activo. En el primer grupo, padre, madre, hijo. Segundo, en el cual no interviene mi cliente. Segundo grupo, ascendiente y descendiente, no interviene mi cliente. Tercer grupo, cónyuge. ¿La cónyuge quién es? Joana. ¿Por qué? Reitero, Francisco Silva hasta el día de hoy tiene un matrimonio que es válido y se encuentra vigente.
2. Punto de vista dogmático. Es una figura que se denomina delito especial impropio. ¿Qué significa esto? Que forzosamente el partícipe no mencionado en el 390, el extraño, Francisco Silva en este caso, comete siempre y exclusivamente el delito de homicidio, sea simple o calificado, en tanto que el pariente, intranius, la cónyuge, Joana, siempre responde por parricidio. Ahora, el reproche moral, que es el fundamento de esta figura penal, nace de la obligación específica del contrato de matrimonio. No lo discuto, lo preguntó mi colega contradictor. Pero matrimonio entre el señor Nivaldo y la señora Joana, no entre mi defendido. Y vinculado a ello, y con esto cierro, su señoría, vinculado a la participación y el alcance de responsabilidad del extraneus en una figura que es una figura especial impropia, solo tengo 5 posibilidades. ¿Cuáles serían? Cuando el extraneus es autor mediato, responde por homicidio. Extraneus coautor, responde por homicidio. Extraneus inductor, cómplice o cómplice, responde por homicidio. El extraneus usado como instrumento por el intranius, Joana, aún con dolo, responde por homicidio. Y la excepción a la regla, la cual igual refuerza este argumento, es que si el intranius es inductor, cómplice o encubridor de un extraneus, ambos responden por homicidio. Sin perjuicio que al intranius se le use el agravante del artículo 13, la cual no es el caso. Por lo tanto, mi cliente, forzosamente, y usando las reglas y el ejercicio de las posibilidades de la participación de un extraneus, siempre va a responder por homicidio. Demás argumentos, su señoría, los dejaré para un eventual 343. Adelanto, acá habría un 11.9 calificado y no puede haber agravante alguna, puesto que vulneran el non bis in idem. Muy amable. Muy bien, han concluido los alegatos de cierre todos los intervinientes, tal como se les había anunciado en su momento. El tribunal, por un tema de agenda, debe hacer un receso por cuanto corresponde participar en otro juicio a las 13 horas. El día de mañana, durante la jornada matinal, también los 3 jueces estaremos en otra audiencia, de manera que estimamos que las 13 horas del día de mañana es el horario para recibir las réplicas, y solo las réplicas del juicio, sin perjuicio de que las palabras finales. Claro, sí, es probable. Y sin perjuicio de adelantarles la posibilidad de que exista algún retraso, porque no manejamos los tiempos que puedan... por los que pueda extenderse las audiencias de la mañana. ¿Algo que decir las partes? No, magistrado, por mi parte, todo claro. Por esta parte tampoco, magistrado. Por esta parte nada, magistrado. Tampoco la defensa privada, su señoría. Muy bien, entonces se decreta un receso hasta el día de mañana a las 13 horas.